Guadalupe se mostró sospechosa cuando vio a la profesora de teatro llamar a su hija Valentina, de 9 años, para ensayos privados en el salón cerrado de espejos, 3 veces por semana, durante 2 meses, en Colonia Roma, en Ciudad de México. La chica siempre volvía con las manos temblorosas y los ojos rojos, pero se negaba a hablar de lo que pasaba dentro. «Es solo un ejercicio especial de actuación, mamá», dijo Valentina con voz temblorosa. Cuando Guadalupe finalmente decidió investigar por su cuenta, lo que descubrió sobre este hombre, respetado por toda la comunidad artística mexicana, lo cambiaría todo para siempre. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder 3 meses, cuando todo aún parecía normal y seguro. Guadalupe Hernández tiene 36 años y siempre ha sido una madre dedicada. Trabaja como enfermera en el Hospital General de México, donde trabaja en turnos de noche para estar presente durante el día en la vida de su hija. Se separó del padre de Valentina cuando la niña tenía solo 4 años y desde entonces ha criado a la pequeña sola, con todo el amor y cuidado que una madre soltera puede ofrecer. Valentina Hernández, su hija de 9 años, siempre ha sido una niña alegre y segura de sí misma, llena de vida y sueños. Apasionada del teatro desde pequeña, la niña pasaba horas haciendo de actriz en el salón del pequeño apartamento que compartían en Colonia Portales, inventando personajes e historias mientras su madre preparaba la cena después del trabajo. Cuando Guadalupe vio el anuncio del prestigioso curso de teatro del profesor Ricardo Almazán en la Casa de Cultura de Coyoacán, sintió que su corazón se apretaba de emoción. Era exactamente lo que Valentina siempre había querido. El profesor gozaba de una excelente reputación en toda Ciudad de México, con más de 20 años de carrera docente y decenas de premios por sus producciones con jóvenes actores. Sus antiguos alumnos protagonizaron telenovelas famosas. Algunos incluso llegaron al cine mexicano. Durante 2 meses, Guadalupe reunió hasta el último peso que le quedaba de su salario, recortando gastos donde pudo, para pagar la tasa de inscripción que costaba 2.500 pesos. Era caro, pero valía cada céntimo por el brillo que veía en los ojos de su hija cuando hablaba de ser actriz. En este vídeo, descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos a su alrededor decían que estaba exagerando, que veía problemas donde no existían. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría de la gente pasaría por alto como simple cansancio o cambios normales en la infancia, se han convertido en la clave para salvar no solo a tu hija, sino también a otros niños. Entenderás que el valor y la determinación de una madre pueden cambiarlo todo en cuestión de días, y que creer en esa opresión en el corazón, en ese instinto que no nos deja dormir, puede ser la diferencia entre proteger a quien amamos o dejar que algo terrible ocurra. Cada detalle aquí se basa en historias reales que ocurren más cerca de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa la historia real, no solo entretenimiento vacío. Ayuda a que este contenido llegue a más personas, especialmente a otras madres que necesitan escuchar este mensaje. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Cada gesto tuyo marca la diferencia. Guadalupe siempre ha sido una madre obediente y entregada, especialmente después de separarse del padre de Valentina cuando la niña tenía solo 4 años. La separación no fue fácil, pero era necesaria. La relación estaba hecha trizas y Guadalupe sabía que criar a su hija sola, con amor y estabilidad, era mejor que mantenerla en un hogar lleno de peleas y tristeza. Cada día se despertaba a las 5 de la mañana, cuando Ciudad de México aún estaba tranquila y fresca, antes de que el tráfico caótico se apoderara de las avenidas. Preparó el típico desayuno mexicano con chilaquiles verdes,
frijoles fritos y café olla con aroma a canela, mientras Valentina seguía durmiendo en la pequeña habitación decorada con carteles de actrices y bailarinas folclóricas famosas. A las 6 en punto, despertó a su hija con besos en la frente y palabras cariñosas. «Despierta, mi amor, ya era hora». Valentina siempre abría los ojos despacio, estiraba sus delgados brazos y sonreía a su madre antes incluso de levantarse de la cama. Ese momento matutino era sagrado para Guadalupe. Ese abrazo aún somnoliento, ese olor de la infancia que sabía que no duraría para siempre. Tomaron café juntas en la pequeña mesa de la cocina, hablando de los sueños que Valentina había tenido durante la noche, de lo que aprendería en el colegio ese día, de las telenovelas que veían juntas los fines de semana. La chica era su rayo de sol, su razón de vivir, la razón por la que soportaba turnos agotadores en el hospital y noches sin dormir cuidando pacientes. Después del desayuno, tomaron el viejo pero bien cuidado coche que Guadalupe había comprado con gran sacrificio y siguieron las calles aún vacías hasta la escuela primaria Benito Juárez, en Colonia del Valle. El trayecto duró 20 minutos y Guadalupe aprovechó cada segundo para hablar con su hija, escuchar sus historias, estar realmente presente. Valentina, en cambio, era una niña vibrante y llena de energía. Le encantaba cantar rancheras que aprendía de sus tías en los almuerzos dominicales. Soñaba con ser actriz en telenovelas como las que veían juntas en tardes perezosas y tenía una imaginación que nunca se detenía. «Mamá, cuando sea actriz, te regalaré una casa grande con jardín», dijo la niña mientras miraba por la ventana del coche. «Y ya no tendrás que trabajar, solo me verás en la tele». Guadalupe sonrió y sintió cómo el corazón se le apretaba de amor. «No necesitas darme nada. Ya me has dado todo solo por existir». Pero la chica insistió, dibujó la casa imaginaria en el aire con sus pequeñas manos, describió cada habitación con detalles imposibles y encantadores. Cuando Guadalupe vio el anuncio del curso de teatro del profesor Almazán clavado en el mural de la Casa de Cultura, durante una tarde de sábado que pasaron paseando por las encantadoras calles de Coyoacán, sintió que era el destino. Valentina estaba pegada al papel, leyendo cada palabra en voz alta, con los ojos brillando de emoción. «Mamá, ¿podemos, por favor? Por favor». Guadalupe miró el precio, calculó mentalmente las facturas del mes y tomó la decisión. «Sí, vamos, cariño. Voy a ahorrar el dinero y tú vas a hacer este curso». Durante 2 meses recortó gastos en todo lo que pudo. Se llevó la comida al hospital en vez de comprar comida en la cafetería, canceló su suscripción a la televisión por cable, dejó de comprarse ropa nueva. Cada peso ahorrado iba a un sobre guardado en el cajón de la cómoda, marcado con el nombre del curso. Valentina no sabía nada, y Guadalupe quería que fuera una sorpresa. Cuando finalmente reunió los 2.500 pesos necesarios, sintió una inmensa alegría. Era el sueño hecho realidad de su hija, y no hubo sacrificio demasiado grande para hacer feliz a esa niña. El primer día de clase, Valentina se despertó a las 6 de la mañana sin que nadie necesitara llamarla. Estaba tan emocionada que no podía quedarse quieta. Tomó café con prisa, se puso su vestido azul favorito, se ató el pelo con una cinta roja y esperó en la puerta con la mochila a la espalda media hora antes de que fuera hora de marcharse. «Mamá, vamos a llegar tarde», dijo saltando de un pie al otro. Guadalupe se rió de la ansiedad de su hija, se arregló el pelo apresuradamente y cogió las llaves del coche. «Tranquilo, todavía tenemos tiempo». Cuando llegaron a la Casa de Cultura de Coyoacán, un hermoso edificio colonial con paredes rosas y ventanas altas con barrotes de hierro forjado, Valentina salió del coche incluso antes de que Guadalupe apagara el motor. Se apresuró a entrar emocionada en la sala del teatro, una gran sala con suelos de madera antigua, espejos en las paredes y pesadas cortinas rojas.
El profesor Ricardo Almazán estaba en la puerta recibiendo a los estudiantes. Un hombre de unos 50 años, alto, con el pelo gris bien peinado, gafas de montura fina y una sonrisa amistosa. «Bienvenida, Valentina», dijo en voz baja, estrechando la pequeña mano de la chica. «Estoy seguro de que te encantará nuestro curso». Guadalupe observaba la escena desde lejos, apoyada en la pared del pasillo, y sintió su corazón en paz. La profesora parecía amable y profesional. La sala era hermosa y segura, y Valentina irradiaba felicidad. «Mamá, voy a ser la mejor actriz de México. Ya verás», gritó la chica antes de entrar corriendo en la habitación junto con los demás niños. Guadalupe saludó con la mano, lanzó un beso y salió de la Casa de Cultura con una sonrisa en el rostro. Todo era perfecto. Todo estaba como debía estar. Las primeras 4 semanas de clase fueron absolutamente maravillosas. Valentina llegaba a casa todos los sábados a las 3 de la tarde, hablando sin parar sobre los ejercicios de improvisación que hacían, las escenas que ensayaban basadas en cuentos mexicanos, los juegos teatrales que la dejaban sin aliento de risa. La clase contaba con 15 alumnos en total, niños de entre 7 y 11 años, todos apasionados por el teatro y llenos de energía. «Mamá, hoy hicimos una escena sobre Llorona y yo era la mujer de blanco», dijo Valentina mientras cenaban tacos de pollo con salsa verde en la mesa de la cocina. «El profesor Almazán dijo que tengo talento natural, que tengo presencia escénica». Guadalupe escuchaba cada palabra con atención y orgullo. «Qué bonito, Seguro que fuiste increíble». Todas las madres describían al profesor Almazán como un hombre dedicado y talentoso, siempre amable y siempre atento con los niños. Guadalupe habló con otras madres en la puerta de la Casa de Cultura mientras esperaban a que los niños se fueran, y todas no hicieron más que elogios para la maestra. «Mi hija está aprendiendo muchísimo», dijo la señora Martínez, una mujer de pelo canoso que vivía en Colonia Narvarte y llevaba a su hija de 10 años a clase. «Es un verdadero maestro, un artista completo. Has trabajado con grandes nombres del teatro mexicano, ¿sabes?». Otra madre, la señora López, aceptó con entusiasmo. «Mi hijo lleva aquí 1 año y la diferencia es increíble. Era demasiado tímido, ni siquiera podía hablar en público en el colegio. Mira, incluso hizo una presentación en la fiesta familiar. El profesor Almazán tiene un don especial para los niños». Guadalupe aceptó, observando a través del cristal de la puerta mientras el profesor realizaba los ejercicios con paciencia y entusiasmo. Elogió a cada niño, los corrigió amablemente, hizo reír a todos con bromas graciosas. Parecía preocuparse genuinamente por el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Todas las madres confiaban plenamente en él, y Guadalupe también confiaba en él. Al final de cada clase, la profesora enviaba mensajes a través del grupo de WhatsApp de las madres, siempre educada y servicial. «Buenas tardes, señoras. Hoy trabajamos en la expresión corporal y hay que felicitar a los niños. No olvides que el próximo sábado tenemos una presentación interna para padres. Hasta entonces». Los mensajes siempre eran así, claros y profesionales. Algunas madres enviaron emojis de corazón y agradecimientos. Otras hicieron preguntas sobre disfraces o tiempo, y la profesora respondió todo con paciencia. Guadalupe sentía que había tomado la decisión correcta, que el sacrificio financiero había merecido la pena. Ver a Valentina tan feliz, tan realizada, tan segura de sí misma, no tenía precio, pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que haría que el corazón de Guadalupe se congelara y que pusiera en duda todo lo que creía sobre la confianza y la seguridad. Algo que demostraría que las apariencias no siempre muestran la verdad, y que el instinto materno existe por una razón profunda y ancestral que nunca deberíamos ignorar. Todo empezó en la 5ª semana de clase.
justo después de la pequeña presentación interna que hicieron a los padres. Fue ese día cuando el profesor Almazán anunció con una amplia y orgullosa sonrisa que elegía a algunos estudiantes especiales para ensayos avanzados de una importante obra sobre la vida de Frida Kahlo, que iba a representarse en el Teatro de la Ciudad, uno de los teatros más prestigiosos de Ciudad de México. Esta es una oportunidad única para niños que demuestran un talento excepcional, explicó a los padres reunidos en la sala. La obra se representará en marzo, y los ensayos especiales comenzarán la semana que viene, los martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Es un compromiso serio, pero será una experiencia increíble para su desarrollo artístico. Valentina fue una de las 5 niñas elegidas. Cuando la profesora anunció su nombre, la niña saltó de la silla y abrazó fuerte a su madre. «Mamá, me han elegido. ¡Fui elegido!». Guadalupe sintió que su corazón se desbordaba de alegría y orgullo. «Qué orgullo que mi hija haya sido seleccionada entre todos esos estudiantes». Él abrazó a Valentina de vuelta, le besó la cabeza y agradeció al profesor con una amplia sonrisa. «Muchas gracias, profesor Almazán. Significa mucho para ella». El hombre asintió, tan gentil como siempre. «Su hija tiene mucho talento, la señora Hernández. Será un placer trabajar con ella en los ensayos especiales». De camino a casa, Valentina no podía dejar de hablar. «Mamá, voy a hacer de Frida cuando era pequeña, antes del accidente. El profesor dijo que tengo el aspecto correcto, el aspecto fuerte. Voy a tener que estudiar mucho sobre ella, leer sobre su vida, entender su dolor». Guadalupe escuchaba mientras conducía por las concurridas calles de la avenida Insurgentes, con el típico tráfico de los sábados por la tarde en Ciudad de México, y sintió una mezcla de orgullo y un atisbo de preocupación. Era mucha responsabilidad para una niña de 9 años, pero al mismo tiempo, si la profesora creía que podía, quizá sí pudiera. Pero la alegría duró poco. Menos de lo que Guadalupe esperaba. Mucho menos. El primer martes de los ensayos especiales, Guadalupe dejó a Valentina en la Casa de Cultura a las 4 de la tarde, tal y como se acordó. La chica entró emocionada, saludando a su madre antes de subir las escaleras de piedra que conducían al Salón de los Espejos en la segunda planta, donde se celebrarían los ensayos del grupo selecto. Guadalupe fue a trabajar tranquilamente, hizo su turno en el hospital y volvió a recoger a su hija a las 6. Pero cuando Valentina salió por la puerta de la Casa de Cultura, algo fue diferente, completamente diferente. La chica subió al coche en silencio, con el rostro pálido, las manos apretadas con fuerza sobre la correa de su mochila. No miró a su madre, no sonrió, no contó nada sobre la sesión como siempre hacía. Simplemente se sentó en el asiento trasero, se puso el cinturón de seguridad y miró por la ventana con una expresión vacía que Guadalupe nunca había visto antes. «Cariño, ¿qué tal la sesión?», preguntó Guadalupe mientras conducía por las calles concurridas, intentando captar la mirada de su hija en el retrovisor. «Estaba bien, mamá», respondió Valentina en voz baja, casi un susurro, sin apartar la vista de la ventana. Guadalupe sintió una opresión en el pecho. Algo no iba bien. Ese tono de voz, esa forma de evitar mirar a los ojos, ese silencio tan distinto al murmullo habitual de su hija. «Bien, ¿cómo qué hiciste?», insistió, intentando sonar casual, pero ya sintiendo un leve atisbo de preocupación crecer en su estómago. «Ejercicios, solo ejercicios», respondió Valentina, y luego se giró de lado, apoyó la cabeza en la ventana y cerró los ojos. «Estoy cansada, mamá». Guadalupe quería preguntar más, quería entender qué había pasado, pero algo en la postura de su hija la hizo detenerse. Quizá en realidad era solo cansancio. El ensayo había durado 2 horas, después de todo. Quizá los ejercicios habían sido demasiado intensos para el primer día. Intentó convencerse de esto durante todo el camino a casa, pero la opresión en el pecho no desapareció.
Cuando llegaron al apartamento, Valentina fue directamente al dormitorio, tiró la mochila al suelo y se tumbó en la cama sin siquiera cambiarse de ropa. Guadalupe preparó la cena sola. Llamó varias veces a su hija, pero Valentina dijo que no tenía hambre. Esto nunca había pasado antes. La chica siempre tenía apetito. Siempre le encantaba la comida que preparaba su madre. Guadalupe comió sola en la cocina, el plato de Valentina enfriándose sobre la mesa, y sintió cómo una angustia creciente se apoderaba de su pecho. ¿Era solo cansancio? ¿O había pasado algo en ese ensayo que su hija no quería contar? Si esta revelación te despierta una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, sobre lo que hizo una madre cuando se dio cuenta de que algo iba mal, comenta ahora mismo. Quiero más historias y por favor deja tu like en este vídeo. Tu interacción marca toda la diferencia. En las semanas siguientes, las señales se hicieron más evidentes. Mucho más evidente. Valentina, que siempre había sido habladora y llena de vida, empezó a ser callada, especialmente después de los ensayos los martes y jueves. Volvía a casa pálida, con ojeras oscuras que no deberían tener en la cara de una niña de 9 años, y se iba directamente a su habitación sin hablar con nadie. Las conversaciones animadas en el desayuno se volvieron cada vez más raras. La niña comía poco, empujaba la comida en su plato y respondía con monosílabos cuando su madre preguntaba algo. Guadalupe también notó otros detalles. Valentina empezó a morderse las uñas, algo que nunca había hecho en toda su vida. Uñas que antes estaban bien cuidadas y pintadas con esmalte rosa claro, ahora estaban mordidas hasta la piel, a veces incluso sangrando en las puntas. La chica también se asustaba cada vez que sonaba el móvil de Guadalupe, como si ese sonido la sacara de un pensamiento lejano y malo. Tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba llorando y llamando a su madre, pero cuando Guadalupe corrió a la habitación y le preguntó qué había soñado, Valentina simplemente negó con la cabeza y le pidió a su madre que se quedara allí hasta que se quedara dormida de nuevo. Una noche, Guadalupe entró en la habitación en silencio para ver si su hija dormía, y encontró a Valentina llorando suavemente, abrazando el osito de peluche que había recibido en una fiesta de cumpleaños años atrás en la feria de Chapultepec. La chica estaba tumbada de espaldas, acurrucada bajo la fina manta, sus pequeños hombros temblando con sollozos ahogados. El corazón de Guadalupe se apretó tanto que le dolió físicamente. «Mija, ¿qué pasa?», preguntó, sentándose en el borde de la cama y poniendo la mano en la espalda de su hija. Valentina se sobresaltó, se secó las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano e intentó sonreír. «No es nada, mamá. Estoy cansado de los ensayos». Guadalupe no se lo creyó. Conocía a su hija desde el primer segundo de vida, conocía cada expresión, cada tono de voz, cada mentira piadosa que intentaba contar para no preocupar a su madre. «Cariño, puedes contarme cualquier cosa, siempre. Si algo te está entristeciendo, tu madre necesita saberlo para poder ayudarte». Valentina negó con la cabeza y abrazó el osito de peluche con más fuerza. «No hay nada, mamá, lo prometo. Es solo cansancio. Los ensayos son muy exigentes». Pero Guadalupe vio algo en los ojos de su hija que la asustó profundamente. No era cansancio, era miedo, miedo verdadero, profundo, ese tipo de miedo que hace que un niño quiera desaparecer bajo la manta y no irse jamás. Guadalupe abrazó fuerte a su hija. Se tumbó a su lado en la estrecha cama individual y se quedó allí hasta que Valentina se quedó dormida, acariciando su suave y oscuro cabello, susurrando palabras de consuelo. Pero incluso después de que la respiración de la chica se volviera profunda y regular, Guadalupe no podía dormir. Estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el corazón de su madre latir más rápido.
su instinto gritando que algo iba muy mal. ¿Qué pasaba en esos ensayos especiales? ¿Por qué su hija, que era tan apasionada por el teatro, volvía a casa aterrorizada? Guadalupe intentó encontrar explicaciones lógicas. Quizá los ejercicios eran demasiado intensos emocionalmente para un niño. Quizá el profesor exigía demasiado, exigía perfección. Quizá Valentina se sentía presionada por haber sido elegida, temerosa de decepcionar. Pero ninguna de estas explicaciones tenía el sentido del todo. Había algo más, algo que su hija no quería o no podía decir. Guadalupe decidió actuar. Ya no podía quedarse quieta, viendo a su hija languidecer en tristeza y miedo, sin hacer nada. El martes siguiente, pidió permiso en el hospital, inventó una excusa sobre una cita médica y planeó llegar temprano para recoger a Valentina en la Casa de Cultura. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Quería ver a la profesora, ver a mi hija salir del ensayo, entender qué estaba causando un cambio tan drástico. En las 17:30, aparcó su coche en la calle Francisco Sosa, una encantadora calle arbolada de Coyoacán, a pocos metros de la Casa de Cultura. Cerró el coche con llave y caminó despacio hacia el edificio colonial con paredes rosas. El sol de la tarde golpeaba las altas ventanas, creando reflejos dorados en el cristal. Subió las escaleras de piedra con cuidado, intentando no hacer ruido, y se detuvo en el pasillo de la segunda planta. El pasillo de los espejos estaba al final del pasillo, una gran sala que normalmente se usaba para clases de baile. La puerta estaba cerrada, completamente cerrado, sin ninguna visibilidad. Guadalupe sintió que sus manos se enfriaban y el estómago se le revolvía. ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave? Las otras aulas tenían puertas abiertas o al menos ventanas de cristal para que los transeúntes pudieran ver lo que ocurría dentro. Pero esa puerta era de madera maciza, antigua, sin ventana. ¿Por qué el profesor insistía en mantener todo tan privado? Guadalupe se acercó despacio, con el corazón latiendo cada vez más rápido, e intentó escuchar lo que ocurría dentro. Apoyó la oreja en la madera fría y escuchó voces apagadas, pero no pudo distinguir lo que decían. Intentó girar la manilla suavemente, pero estaba cerrada desde dentro. De repente, oyó pasos subiendo las escaleras. Guadalupe se alejó rápidamente de la puerta, fingió mirar los cuadros colgados en la pared del pasillo, y un empleado de la Casa de Cultura pasó llevando un montón de papeles. «Buenas tardes», dijo la mujer con una sonrisa educada. «Buenas tardes», respondió Guadalupe, intentando parecer casual, pero sintiendo cómo se le calentaba la cara de nerviosismo. En cuanto la mujer entró en otra habitación, Guadalupe bajó corriendo y salió por la puerta principal antes de que nadie más la viera y preguntara qué hacía allí. Volvió al coche y esperó, con las manos temblando sobre el volante. Su corazón latía con fuerza, empapado de sudor frío, a pesar del clima templado de una tarde de octubre en Ciudad de México. Miró el reloj en el salpicadero del coche. Solo quedaban 15 minutos para que terminara el ensayo. 15 minutos que parecían 15 horas. Guadalupe intentó respirar hondo, intentó calmarse, pero la ansiedad era abrumadora. ¿Qué ocurría detrás de esa puerta cerrada? ¿Por qué no podía dejar de temblar? El sábado siguiente, Guadalupe aprovechó la hora de salida de la clase habitual de teatro para hablar con las otras madres cuyas hijas también realizaban ensayos especiales. Necesitaba saber si estaba sola en su preocupación, si otras madres notaban cambios en sus hijos, si alguien más pensaba que esa puerta siempre cerrada era extraña. Encontró a la señora Ruiz en la puerta, esperando a que su hija Sofía se marchara. Sofía era una niña de 8 años, baja y tímida, que vivía en Colonia Condesa y también había sido elegida para los ensayos de la obra sobre Frida Kahlo. «Señora Ruiz, ¿puedo hablar con usted un momento?»,
preguntó Guadalupe, intentando sonar casual pero sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Por supuesto, Guadalupe. ¿Tomamos un café?, respondió otra mujer, señalando el pequeño kiosco junto a la Casa de Cultura, un lugar sencillo que vendía café, tamales y pan dulce. «Genial, vamos», dijo Guadalupe, y los dos se acercaron al kiosco y pidieron 2 lates. Se sentaron en una pequeña mesa de plástico en la acera, y Guadalupe respiró hondo antes de empezar. «Señora Ruiz, ¿notó algún cambio en Sofía después de los ensayos especiales?». La otra mujer dio un sorbo a su café y se encogió de hombros. «No, no es para tanto. Está un poco más callada, pero creo que es por el cansancio. El profesor Almazán es muy exigente con la obra, ¿sabes? Quiere que todo sea perfecto para la actuación en el teatro de la ciudad. Es mucha responsabilidad para los niños», insistió Guadalupe, sintiendo cómo la frustración crecía. «Pero la puerta siempre está cerrada con llave durante los ensayos especiales. ¿No te parece raro?». La señora Ruiz rió suavemente y negó con la cabeza. «Ay, Guadalupe, estás demasiado preocupada. Es para que los niños se concentren sin distracciones. Es normal en el teatro profesional. Mi compañera, que es actriz, me lo explicó. Cuando representaba obras importantes, los ensayos también se cerraban al público. Forma parte del proceso creativo. El profesor sabe lo que hace». Guadalupe sintió que el pecho se le apretaba. Lo intentó una vez más, pero Valentina vuelve a casa de forma muy diferente. No quiere hablar, no quiere comer, está teniendo pesadillas. La señora Ruiz puso su mano sobre la de Guadalupe en un gesto de consuelo. «Mira, entiendo tu preocupación. Somos madres, es natural preocuparse. Pero el profesor Almazán tiene 20 años de experiencia, ya ha formado a decenas de estudiantes que están teniendo éxito. Si dice que los ejercicios son necesarios para el desarrollo artístico, debemos confiar. Sofía también está más cansada, pero sé que es por el esfuerzo del ensayo. Pasará cuando se estrene la obra». Guadalupe le dio las gracias y terminó el café en silencio, pero se sentía más sola que nunca, aislado. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Podría ser que el problema solo estuviera en su cabeza, creando monstruos donde no existían? Pero entonces recordó el miedo en los ojos de Valentina, el temblor en las manos de su hija, las pesadillas constantes, y supo que no se lo estaba imaginando. Algo iba mal, muy equivocado, y su instinto maternal no la dejaba en paz, por mucha gente que dijera que estaba exagerando. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, ¿cómo entiendes que el instinto materno nunca debe ser ignorado? Como ahora, suscríbete al canal y activa la campana de este vídeo para que este mensaje llegue a otras madres que necesitan escucharlo. Esa noche, Guadalupe decidió probar un enfoque diferente. Necesitaba hacer que Valentina hablara. Necesitaba entender lo que pasaba en esos ensayos, aunque su hija se resistiera. Esperaron hasta después de cenar, cuando estaban sentados a la mesa de la pequeña cocina, decorada con azulejos talavera poblana que Guadalupe había comprado en un viaje a Puebla años atrás. Valentina estaba haciendo los deberes de matemáticas, copiando números en un cuaderno a cuadros, con la lengua fuera de concentración, como siempre hacía cuando resolvía problemas difíciles. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Guadalupe, intentando mantener la voz calmada y suave. Valentina levantó la vista, sus ojos oscuros sospechosos. «Puedes, mamá. ¿Qué haces exactamente en estos ensayos especiales?». La chica se tensó de inmediato. La mano que sostenía el lápiz se quedó congelada en el aire. Todo su cuerpo se quedó rígido en la silla. «Hacemos ejercicios especiales, mamá», respondió, mirando el cuaderno, evitando la mirada de su madre. «¿Especiales cómo?», insistió Guadalupe, sintiendo cómo se le apretaba el corazón. Valentina dudó, se mordió el labio inferior y luego habló en voz baja.
ejercicios de confianza, expresión corporal, cosas especiales que, dice el profesor, nos convertirán en verdaderas actrices, actrices profesionales, no aficionadas. Guadalupe se dio cuenta de que esa palabra especial siempre se repetía, siempre especial, siempre secreto, siempre algo que no podía compartirse con los demás alumnos, con los padres, con nadie. ¿Y por qué se cierra la puerta durante estos ensayos especiales?, preguntó Guadalupe, intentando mantener un tono casual, pero sintiendo cómo la angustia crecía. Valentina se tensó aún más. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Es para que nadie se interponga, mamá. Mantener la concentración. El profesor dice que es un secreto especial de su técnica, que otras escuelas de teatro pueden copiar si se ven. Por eso tiene que ser secreto. Solo los 5 podemos saberlo. Guadalupe sintió que el corazón se le apretaba tanto que tuvo que llevarse la mano al pecho. Esa explicación no tenía sentido. ¿Por qué un niño de 9 años necesitaría técnicas secretas? ¿Por qué tanta reserva, tanto secreto, tanta protección contra ojos externos? ¿Y por qué, si los ejercicios eran tan especiales e importantes, Valentina llegaba a casa aterrorizada en vez de emocionada? Si hay algo de estos ejercicios que te incomoda, puedes decírmelo. Mamá no se peleará contigo, te lo prometo. Solo quiero ayudarte. Valentina negó con la cabeza con fuerza, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. No, mamá, no pasa nada. Es simplemente difícil. Realmente difícil. El profesor dice que las grandes actrices necesitan saber expresar emociones profundas, y para eso necesitamos hacer ejercicios que nos saquen de nuestra zona de confort. Es normal, es parte del proceso. Dijo que todas las actrices famosas de México han pasado por esto. María Félix, Dolores del Río, todos ellos. Si quiero ser como ellos, tengo que aguantarlo. Guadalupe abrazó a su hija, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. Esas palabras, pronunciadas con la voz de la profesora pero saliendo de la boca de su hija, sonaban ensayadas, memorizadas, como si Valentina repitiera algo que había escuchado muchas veces. Esa noche no siguió preguntando. Se dio cuenta de que estaba poniendo demasiada presión, que su hija se estaba angustiando aún más. Pero la semilla de la certeza ya estaba plantada en el corazón de Guadalupe. Algo iba profundamente mal, y necesitaba averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Cada señal que descubres aquí, cada detalle que se revela, podría ser la pieza que falta para entender cómo proteger a los que quieres. Quédate hasta el final, porque el momento más importante, el momento que lo explicará todo, aún está por llegar. No te vayas ahora. Fue el jueves de la 7ª semana cuando todo cambió definitivamente. Guadalupe decidió que no iba a esperar más, que ya no iba a fingir que todo estaba bien. Tenía que ver con sus propios ojos lo que pasaba cuando terminaba ese ensayo. Tenía que observar a su hija, a la profesora, a los demás niños. Salió temprano del trabajo, inventó una excusa sobre una emergencia familiar y condujo hasta la Casa de Cultura. Llegó exactamente a las 6 de la tarde, la hora en que se suponía que debía terminar el ensayo. Aparcó el coche en la calle, salió y caminó hasta el edificio. Subió y esperó en el pasillo del 2º piso, cerca de la puerta del Salón de los Espejos, pero no delante, para no parecer que estaba espiando. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera que pasara por su lado lo oiría. Tenía las manos frías, empapadas de sudor frío, y sentía una opresión en el estómago casi insoportable. Miró el reloj de su móvil a las 6 en punto. La puerta debía abrirse en cualquier momento. Y entonces se abrió. La pesada puerta de madera crujió sobre las viejas bisagras, y el profesor Almazán salió primero, sonriendo y tan tranquilo como siempre, con un maletín de cuero bajo el brazo.
Buenas noches, chicas. Buen trabajo hoy. Nos vemos el martes, dijo, saludando de vuelta. Los 5 niños que se fueron uno tras otro. Guadalupe observaba atentamente, cada músculo de su cuerpo tenso, cada sentido en máxima alerta. Y lo que vio le heló la sangre al mismo tiempo. Valentina fue la última en salir, con la cara completamente blanca, pálida como un fantasma, los ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado mucho. Pero eso no era lo que más asustaba a Guadalupe. Eran las manos. Las manos de Valentina temblaban visiblemente, tanto que la chica las escondió rápidamente en los bolsillos de su abrigo en cuanto salió de la habitación, como si no quisiera que nadie la viera. Ese temblor no era normal, no era cansancio, no era timidez, fue puro terror. Guadalupe corrió hacia su hija, con el corazón acelerado, y le tocó la cara con ambas manos. «Cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Valentina tenía frío. Sus caras estaban frías, a pesar del calor húmedo típico de octubre en Ciudad de México, a pesar de estar dentro de un edificio cerrado y sofocante. «Sí, mamá, vamos, por favor», respondió Valentina con voz desesperada, casi un susurro ronco, tirando de su madre del brazo con fuerza, intentando arrastrarla hacia las escaleras. Guadalupe miró al profesor Almazán, que se había detenido en el pasillo y observaba la escena con una sonrisa educada en el rostro. «Está genial, señora Hernández». «No te preocupes», dijo ajustándose las gafas en la cara. «Hoy ha sido un ejercicio emocional muy intenso. Estamos preparando la escena de la muerte de Frida, cuando está en el hospital con mucho dolor. Es pesado, pero necesario para el desarrollo artístico. Valentina lo hizo muy bien. Tiene una capacidad increíble para acceder a emociones profundas». Guadalupe quería gritar. Quería sacar a su hija de allí y no volver jamás. Quería preguntarle a la profesora qué tipo de ejercicio hace que un niño de 9 años tiemble de miedo. Pero no podía. Ella simplemente asintió. Forzó una sonrisa y apretó la mano de Valentina con fuerza. «Ya veo. Gracias, profesor. Vamos». Y entonces prácticamente bajó corriendo las escaleras, llevándose a su hija con él, sintiendo cómo las piernas le temblaban y el corazón le daba un salto. En el coche, intentó hablar con Valentina de nuevo. «Cariño, ¿qué hiciste dentro para que estuvieras así?» La chica estaba sentada en el asiento trasero, abrazándose a sí misma, temblando. «No puedo decírtelo, mamá. Prometí que no se lo contaría. Dijo que si se lo digo puedo arruinarlo todo. Por favor, no me hagas hablar, por favor». La voz de Valentina era de pura agonía, de desesperación, y Guadalupe sintió cómo las lágrimas le subían a los ojos. Ya no lo forzaba. Simplemente condujo a casa en silencio, con las manos apretadas en el volante, la mente girando en 1000 direcciones. En ese momento, Guadalupe tomó una decisión definitiva. Descubriría la verdad a toda costa. No importaba lo que pensaran las otras madres, no importaba la reputación de la profesora, no importaba si todos decían que estaba exagerando. Ese temblor en las manos de su hija no era normal. Ese miedo en los ojos no era normal. Eso fue terror. Y una madre no ignora el terror en su propia hija. Una madre actúa, una madre protege, aunque todo el mundo diga que está equivocada. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entender todo lo que pasó después, todas las decisiones que tomó Guadalupe, todo el valor que necesitaba tener. Quédate hasta el final, porque el momento más asombroso, el momento de la verdad completa, aún está por llegar. Y no querrás perdértelo. Guadalupe no pudo dormir esa noche. Se tumbaba en la cama a las 11, se giraba de lado, se giraba sobre el otro. Intentaba cerrar los ojos y respirar hondo como siempre hacía cuando estaba ansiosa, pero nada funcionaba. La mente giraba sin parar, repasando cada detalle de los últimos días, cada expresión en el rostro de Valentina,
cada palabra que su hija había dicho o no. A las 2 de la mañana dejó de intentar dormir, se levantó de la cama y sacó el móvil. Se sentó en la pequeña cocina, encendió solo la luz tenue de la lámpara para no despertar a Valentina, y empezó a investigar. Escribió en Google frases que nunca imaginó que algún día tendría que buscar. Señales de abuso en las escuelas de arte. ¿Cómo sé si mi hijo está siendo manipulado? Profesores depredadores en México. Los resultados le provocaron náuseas. Había tantos casos, tantos testimonios de madres que habían pasado por lo mismo, que habían visto las mismas señales y las habían ignorado, o que habían actuado demasiado tarde. Ha entrado en foros de discusión, grupos de Facebook de padres alertas y páginas de organizaciones de protección infantil. Leía historias que parecían reflejar exactamente lo que él estaba viviendo. Niños que guardaban silencio después de las clases o los entrenamientos, que desarrollaban miedos inexplicables, que temblaban al mencionar los nombres de adultos que una vez admiraron. Una madre en Guadalajara contó cómo el profesor de música de su hijo pasó meses ganándose la confianza de la familia antes de empezar a hacer cosas terribles durante las clases particulares. Otra madre en Ciudad de México escribía sobre un entrenador de fútbol que usaba exactamente las mismas tácticas de aislamiento y secretismo que Guadalupe veía con el profesor Almazán. Todos dijeron lo mismo. Sabía que algo iba mal. Lo sentí en el corazón de una madre. Pero todos decían que exageraba, que veía cosas que no existían y creía en ellos en vez de creer en mí mismo. Guadalupe sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara mientras leía. No estaba loco. No me lo estaba inventando. Su instinto intentaba proteger a su hija y necesitaba escuchar ese instinto antes de que fuera demasiado tarde. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana leyendo, tomando notas, guardando enlaces, intentando entender cómo actuar, qué hacer, qué pasos tomar para proteger a Valentina sin poner a la chica en aún más peligro. Cuando por fin se durmió, solo tuvo 2 horas de sueño inquieto, llena de pesadillas en las que vio a Valentina llorar y llamarla, pero no pudo llegar a su hija. Se despertó a las 5 de la mañana con el despertador, la cabeza pesada, los ojos ardiendo de fatiga, pero la determinación aún más fuerte que antes. Preparó el desayuno en automático, despertó a Valentina, llevó a la niña al colegio y fue al Hospital General para el turno de día. El turno fue tortuoso. Cada paciente que atendía, cada procedimiento que realizaba, cada medicación que administraba, su mente estaba muy lejos. Estaba atrapado en ese salón cerrado de espejos en la Casa de Cultura de Coyoacán, preguntándome qué pasaba dentro, qué le estaba haciendo el profesor Almazán a su hija y a los otros 4 niños. ¿Por qué tenía que cerrar la puerta con llave? ¿Por qué los ejercicios eran secretos? ¿Por qué Valentina volvió a casa temblando de miedo si los ejercicios eran solo teatrales, solo artísticos, como decía? Una compañera de trabajo, la enfermera Rosa, notó que Guadalupe era diferente. «Lupe, ¿estás bien? Parece que no durmió nada». Guadalupe forzó una sonrisa y mintió. «Estoy bien, solo he dormido mal». Las preocupaciones de la madre, ya sabes. Rosa asintió con simpatía y volvió al trabajo. Pero Guadalupe sabía que no estaba nada bien. Estaba al borde de un colapso, dividida entre el miedo a equivocarse y el miedo aún mayor a tener razón. Durante su descanso para comer, a las 2 de la tarde, Guadalupe salió del hospital y se sentó en un banco en la plaza de fuera. Sacó su móvil y llamó a su hermana Mariana, que vivía en Monterrey. Siempre han sido muy unidos, incluso viviendo en ciudades diferentes. Mariana tenía 4 años más, 2 hijos adolescentes, y siempre era a quien Guadalupe acudía cuando necesitaba consejo o apoyo. «Lupe, qué sorpresa. ¿Cómo estás?», respondió Mariana con voz alegre. Guadalupe respiró hondo y se desplomó. Lo contó todo. Los ensayos especiales, la puerta cerrada con llave,
el cambio de comportamiento de Valentina, el temblor en sus manos, las pesadillas, el miedo de que su hija tuviera que hablar de lo que pasó en esos ensayos. Habló rápido, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después, Mariana habló con una voz seria que Guadalupe rara vez escuchaba. Lupe, escucha lo que te voy a decir, y escucha bien. Tienes que llegar al fondo de esto. No importa lo que digan otras madres, no importa la reputación de la profesora, no importa si todos piensan que estás loca. Si el instinto de tu madre grita que algo va mal, entonces algo va mal. Te conozco desde que naciste, sé cuándo te lo inventas y sé cuándo tienes razón. Y esta vez, hermana, tienes razón. Puedes estar absolutamente seguro. Guadalupe sintió un alivio inmenso. Por fin alguien la creyó, alguien no dijo que exagerara. ¿Pero qué hago, Mariana? No tengo pruebas. Solo tengo esta sensación, este miedo. Si denuncio sin pruebas, pensarán que soy una madre paranoica y la profesora incluso puede demandar por difamación. Es respetado, tiene premios, todos confían en él. Mariana pensó un momento. Así que necesitas pruebas, tienes que descubrir qué ocurre realmente en esos ensayos, y tienes que hacerlo rápido, Lupe, antes de que pase algo peor. Guadalupe aceptó, pero tenía miedo. Miedo a equivocarse, miedo a crear un escándalo innecesario, miedo a hacerle daño a Valentina si todo era solo un terrible malentendido. Pero tenía aún más miedo de no hacer nada y descubrir, demasiado tarde, que su hija había sufrido mientras ella estaba allí mirando. Gracias, hermana. Necesitaba oír eso. Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Los dos se despidieron y Guadalupe regresó al hospital con la cabeza llena de ideas, planes, posibilidades. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver u oír lo que ocurría en esa habitación cerrada. ¿Pero cómo? El martes siguiente, Guadalupe pidió permiso del hospital. Se inventó una historia sobre una cita médica urgente, y el jefe la publicó sin hacer preguntas. No podía esperar más. No podía seguir en la oscuridad. Necesitaba actuar. Planeó todo con cuidado, como si estuviera preparando una misión secreta. Cogió una bufanda vieja que guardaba en su cajón y se la ató al pelo. Se puso unas grandes gafas de sol que había comprado años atrás a un vendedor ambulante y se puso ropa diferente a la que solía llevar. Quería pasar desapercibida. No quería que nadie en la Casa de la Cultura la reconociera y le dijera al profesor Almazán que la madre de un estudiante estaba rondando por el edificio. Salió de casa a las 4:30 de la tarde, mucho antes de que terminara el ensayo especial que terminaba a las 6. Dejó a Valentina en el colegio con su tía Cecilia, que a veces ayudaba con los horarios de trabajo de Guadalupe, y se inventó alguna excusa. Condujo hasta Coyoacán, aparcó su coche 2 calles más allá de la Casa de Cultura para no ser vista, y caminó despacio hasta el edificio colonial con muros rosas. Subió las escaleras de piedra con cuidado, pisando los laterales donde la madera vieja crujía menos. Había aprendido ese truco viendo novelas negras mexicanas, y ahora lo usaba en la vida real, lo cual le parecía absurdo y aterrador a la vez. Llegó al segundo piso, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera en el pasillo podría oírlo. No había nadie. Los pasillos estaban vacíos, las demás aulas silenciosas o con puertas abiertas, y profesores dando clases normales, visibles para cualquiera que pasara. Pero el pasillo de espejos al final del pasillo tenía la puerta cerrada, cerrado, como siempre. Guadalupe se acercó despacio, con las piernas temblorosas y las manos empapadas de sudor frío. Se apoyó contra la pared junto a la puerta y se quedó allí un momento, intentando controlar su respiración, tratando de calmar su corazón que parecía querer salir del pecho. Luego, con todo el cuidado del mundo, pegó su oído a la puerta maciza de madera. Escuchó voces apagadas dentro.
La voz del profesor Almazán era inconfundible, profunda y calmada, pronunciando frases que no podía comprender del todo por la gruesa puerta. Luego, un largo silencio. Luego lo que parecían sollozos ahogados, llantos contenidos. Guadalupe sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Niños llorando. ¿Por qué iban a llorar niños en un ensayo de teatro? A menos que no fuera solo teatro, a menos que estuviera pasando algo más dentro. Intentó mirar por la cerradura, agachándose y acercando la vista a la pequeña abertura. Pero la vista estaba bloqueada por algo al otro lado, probablemente una llave en la cerradura del interior. No podía ver nada, absolutamente nada. La frustración era abrumadora. Estuvo tan cerca pero tan lejos de descubrir la verdad. De repente oyó pasos subiendo las escaleras, pasos rápidos y decididos de alguien que conocía bien ese edificio. Guadalupe entró en pánico. No podía verse allí, no podía descubrirse con un vistazo. Rápidamente bajó por el pasillo en dirección contraria. Encontró una puerta lateral que conducía a una escalera de servicio y se marchó antes de que quien estuviera subiendo llegara al segundo piso. Bajó corriendo las escaleras de servicio, con el corazón latiendo con fuerza, y salió por la puerta trasera de la Casa de Cultura que daba a un callejón lateral. Caminó rápido hacia el coche, se subió, cerró las puertas con llave y se quedó allí, temblando. Una vez más, frustrado. Una vez más, sin respuestas concretas, sin pruebas que pudiera mostrarle a alguien y decirle, «Mira, no estoy loco». Algo va realmente mal, pero al mismo tiempo estaba aún más seguro de que algo iba profundamente mal en esa habitación cerrada. Los niños lloraban. Valentina volvía a casa temblando de miedo. Esto no era normal. No formaba parte de ningún proceso artístico legítimo. Guadalupe golpeó el volante con las manos, la frustración y la desesperación apoderándose de ellas. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría proteger a su hija si ni siquiera podía entender qué estaba pasando? Volvió a casa con las manos temblorosas, recogió a Valentina en casa de la tía Cecilia e intentó actuar con normalidad durante la cena, pero por dentro se estaba desmoronando. Esa noche, después de dormir a Valentina, Guadalupe se sentó en el sofá del pequeño salón decorado con fotografías familiares. En la pared, una imagen de la Virgen de Guadalupe la miraba con esa mirada serena y compasiva que siempre le había traído consuelo. Guadalupe miró la imagen y susurró una oración silenciosa. «Virgencita, ayúdame, muéstrame lo que tengo que hacer para proteger a mi hija. Me da fuerza y valor». Se quedó allí sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando, planeando, intentando encontrar una solución. Y entonces tomó una decisión. Necesitaba hablar con Valentina otra vez. Necesitaba que su hija entendiera que podía confiar en su madre, que nada de lo que dijera se usaría en su contra, que su madre solo quería protegerla. Aunque a Valentina le habían dicho que lo mantuviera en secreto, aunque la profesora le hubiera metido miedo en la cabeza, Guadalupe tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, tras volver del colegio, Guadalupe preparó el almuerzo favorito de Valentina. Quesadillas de queso Oaxaca con guacamole fresco y gelatina de fresa con nata montada de postre. Comieron juntos en la mesa de la cocina y Guadalupe intentó que el ambiente fuera lo más ligero y acogedor posible. Hablaron del colegio, de la clase de matemáticas que Valentina había tenido por la mañana, de su amiga que celebraba su cumpleaños a final de mes. Después de comer, Guadalupe tomó cuidadosamente las manos de su hija y la condujo al sofá del salón. Se sentaron juntas y Guadalupe miró a los oscuros ojos de Valentina con todo el amor que sentía en su corazón. «Mamá necesita hablar contigo de algo muy importante». Valentina se tensó de inmediato. Todo su cuerpo se tensó. Continuó Guadalupe, intentando mantener la voz suave y calmada. «Valentina, mi preciosa,
Madre, se da cuenta de que no estás bien. Se da cuenta de que algo ha cambiado desde que comenzaron los ensayos especiales con el profesor Almazán. Ya no eres la misma chica alegre de antes. Está triste, tiene miedo, tiene pesadillas. Y eso le rompe el corazón a mamá, porque más que nada en el mundo, mamá quiere que seas feliz y te sientas segura. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas al instante. Retiró las manos y abrazó su propio cuerpo, como si intentara protegerse. No, mamá, no es nada. Por favor, no me hagas hablar de ello. Por favor. La voz era desesperada, casi un grito contenido. Guadalupe sintió una punzada en el pecho, pero no podía parar ahora. Necesitaba saberlo. Cariño, si el profesor Almazán hace algo que te incomoda, algo que no te gusta o que te hace sentir mal, mamá tiene que saberlo. No voy a pelear contigo, no voy a enfadarte, solo quiero protegerte. Puedes confiar en mí siempre, siempre, siempre. Valentina empezó a llorar de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro y sus pequeños hombros temblando. Negó con la cabeza con fuerza, intentando apartar las palabras de su madre, pero Guadalupe no se rindió. Sujetó el rostro de su hija con ambas manos, suave pero firme, y la miró profundamente a los ojos. Mira a mamá. Si alguien te está haciendo daño, de todas formas, mamá tiene que saberlo. No importa lo que haya dicho esa persona, no importa qué secreto te haya pedido que guardes. Eres mi hija, y protegerte es lo más importante del mundo para mí. Y entonces, por fin, Valentina habló. Las palabras salieron sollozando, rotas, casi incomprensibles. Dijo que es un secreto, mamá. Dijo que si se lo digo, puedo arruinarlo todo para mí y para las otras chicas. Dijo que es normal que todas las grandes actrices pasen por esto, que María Félix falleciera, que Dolores del Río falleciera, que si quiero ser una actriz de verdad, tengo que hacer los ejercicios especiales aunque sean incómodos. Guadalupe sintió que el mundo se derrumbaba. Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra su pecho, y en ese momento supo con absoluta certeza. Su instinto era correcto. Algo terrible estaba ocurriendo en esos ensayos y necesitaba averiguar exactamente qué era antes de que fuera demasiado tarde. El profesor Almazán manipulaba a los niños usando los nombres de actrices famosas para normalizar algo que definitivamente no era normal. Y Valentina, con solo 9 años, estaba siendo víctima de esto. Sostuvo a su hija en brazos durante mucho tiempo, acunándola como hacía cuando Valentina era un bebé, susurrando palabras de consuelo. Se acabó, mi amor. Mamá se enterará de lo que pasa y te protegerá. Ya no tienes que ir a estos ensayos, nunca más. Pero Valentina lloró aún más fuerte. Si no voy, se enfadará. Dirá que desperdicié mi oportunidad. Dirás que nunca seré actriz. No importaba lo que dijera, Guadalupe respondía con firmeza. No tienes que hacer nada que te incomode. Nada. Ningún adulto tiene derecho a hacerte sentir así, y mamá se asegurará de que estés a salvo. Esa tarde, tras calmar a Valentina y poner a la niña a descansar en la habitación, Guadalupe volvió a sentarse en el sofá, pero esta vez no estaba paralizada por el miedo. Estaba decidida, necesitaba pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo en esa habitación, y tenía una idea de cómo conseguir esas pruebas. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada, porque entiendes que a veces el instinto materno es lo único que separa a un niño del peligro. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. Te mostrará hasta dónde es capaz de llegar una madre para proteger a quien ama. No dejes este vídeo antes de descubrir cómo terminó todo, porque esta historia necesita ser contada hasta el final. Al día siguiente, durante el turno en el Hospital General, ocurrió algo inesperado. Guadalupe atendía a una paciente mayor llamada señora Domínguez, una mujer de unos 75 años que había venido a hacerse revisiones rutinarias.
Mientras Guadalupe se tomaba la atención y tomaba notas en su historial, la anciana la miró con atención y preguntó con voz suave: «¿Estás bien? Tu cara está tan preocupada, tan cansada. ¿Tienes algún problema?». Normalmente, Guadalupe era extremadamente profesional. No mezclaba la vida personal con el trabajo. No se desahogaba con los pacientes. Pero había algo en los ojos de esta dama, una sabiduría ancestral y una bondad genuina que la hacía bajar la guardia. Y antes de poder controlarse, se desplomó. Lo contó todo: las sospechas sobre el profesor de teatro, los ensayos cerrados, el cambio de comportamiento de Valentina, el miedo a que su hija tuviera que contar lo que estaba pasando, la frustración de no conseguir pruebas concretas. La señora Domínguez escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con el rostro cada vez más serio. Cuando Guadalupe terminó, la dama le tomó la mano con sorprendente fuerza para alguien de esa edad. «Escucha lo que te voy a decir y escucha con atención. Trabajé durante 30 años como secretaria en el sistema educativo de Ciudad de México. Vi muchos casos, muchos profesores que parecían perfectos por fuera, pero por dentro eran monstruos. Y una cosa que he aprendido en todos estos años». La dama se detuvo, con la mirada fija en Guadalupe. Cuando una madre siente que algo va mal, normalmente está mal. No es paranoia, no es invención, es instinto, es esa voz antigua dentro de nosotros que existe para proteger a nuestros hijos. El problema es que necesitas pruebas sólidas. Sin pruebas, nadie te creerá frente a un hombre respetado como este profesor. Dirán que estás exagerando, que estás viendo cosas que no existen. Conozco esta historia. Guadalupe sintió que las lágrimas le subían. Eso es exactamente lo que está pasando. Todo el mundo dice que estoy loco. La señora apretó su mano con más fuerza. No estás loco, pero tienes que ser inteligente. Necesitas obtener pruebas antes de poder denunciarlo oficialmente. Y la mujer entonces dio una sugerencia que lo cambiaría todo. Registra lo que ocurre dentro. Pon una grabadora pequeña en la mochila de tu hija. Los teléfonos móviles actuales registran horas y horas. Si está haciendo algo mal, su voz lo revelará. Y entonces tendrás la prueba que necesitas. Guadalupe sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Debería hacerlo. ¿No fue una invasión de la privacidad? ¿Una traición a la confianza? Pero entonces recordó el temblor en las manos de Valentina. Recordaba las lágrimas, el miedo en los ojos de su hija. Recordó las palabras que Valentina había dicho. Dijo que es normal que todas las grandes actrices pasen por esto. Y sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. «Gracias», dijo Guadalupe con la voz quebrada. «Gracias por creer en mí». La señora Domínguez sonrió con tristeza. «Sé fuerte. Eres la única que puede salvar a tu hija. Y si crees que tus sospechas son correctas, no dudes. Ve directamente a las autoridades, desenmascara a este hombre, protege también a los otros niños, porque si se lo está haciendo a su hija, probablemente se lo está haciendo a otros». Esa tarde, tras salir del trabajo, Guadalupe fue directamente a una tienda de electrónica en la calle Madero, en el centro histórico de Ciudad de México. La calle seguía tan concurrida como siempre, llena de turistas y vendedores ambulantes. Pero Guadalupe apenas prestaba atención a su entorno. Entró en una pequeña tienda y preguntó al dependiente si tenía teléfonos móviles viejos y baratos, de esos que duran mucho con la batería. El hombre mostró algunos modelos y Guadalupe eligió uno sencillo que costó solo 400 pesos y prometió 12 horas de grabación continua. Compró el dispositivo, volvió a casa y pasó toda la tarde aprendiendo a usarlo. Ponlo para grabar audio de forma continua, prueba la calidad del sonido, comprueba cuánto duró realmente la batería. Funcionó perfectamente. A las 8 de la noche, cuando Valentina ya estaba en pijama cepillándose los dientes antes de dormir,
Guadalupe guardó el móvil en la mochila de su hija, escondido entre los libros del colegio y el estuche de lápices. Estaba en silencio, la pantalla apagada, pero grabando. A la mañana siguiente, martes, día del ensayo especial, Guadalupe se despertó a las 5 como de costumbre, pero con un enorme peso en el pecho. Preparó el desayuno, los molets con frijoles refritos, el fragante café de olla, pero apenas podía comer. Estaba demasiado nerviosa. Cuando Valentina bajó a la cocina, aún medio dormida, Guadalupe respiró hondo y decidió decir la verdad. «Siéntate aquí. Mamá tiene que decirte algo». Valentina se incorporó, con los ojos aún hinchados por el sueño. Guadalupe sostuvo las pequeñas manos de su hija y habló con la voz más calmada que pudo. «Cariño, mamá metió el viejo móvil en su mochila para grabar lo que pasa en el ensayo de hoy. Necesito entender qué te asusta tanto. Necesito saber la verdad para poder protegerte adecuadamente». Valentina palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico y empezó a llorar. «No, mamá, no. Por favor, no hagas eso. Lo descubrirá, lo sabrá. Siempre sabe cuando algo es diferente». Guadalupe abrazó fuerte a su hija, con el corazón roto. «Cariño, no se enterará. El móvil está bien escondido en el fondo de la mochila, debajo de todo. Está en silencio, sin luz, sin nada. No hay forma de que él lo sepa. Mamá solo necesita saber la verdad para protegerte. ¿Confías en mamá?». Valentina sollozó, pero tras unos minutos asintió. Confiaba en su madre, siempre lo había hecho. Guadalupe le secó las lágrimas de la cara, le besó la frente y prometió: «Después de hoy, nunca más tendrás que volver a esa sesión si no quieres. Mamá descubrirá la verdad y te protegerá. Lo prometo». Llevó a Valentina a la Casa de Cultura a las 4 de la tarde, con el corazón latiendo con fuerza. La chica estaba pálida, con las manos temblorosas, pero entró en el edificio llevando su mochila y el móvil oculto. Guadalupe se quedó en el coche, observando cómo su hija subía las escaleras de piedra, y en cuanto Valentina desapareció por la puerta, bajó la cabeza sobre el volante y rezó: «Virgen de Guadalupe, protege a mi hija, protégela ahora y siempre, que no pase nada malo. Ojalá descubra la verdad y pueda protegerla a tiempo». Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Guadalupe. No podía quedarme quieta. Condujo hasta una cafetería cercana, pidió un chocolate caliente, pero no pudo beberlo. Volvió al coche, encendió la radio, pero no pudo prestar atención a la música. Miraba el reloj del salpicadero cada 2 minutos, observando el paso del tiempo con una lentitud tortuosa. 5:30, 5:40, 5:50. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, a las 6 en punto, condujo de vuelta a la Casa de la Cultura. Aparcó delante, salió del coche y esperó en la puerta. A los 6 y 10 años, la puerta se abrió y los niños empezaron a marcharse. Valentina salió entre los demás, con la cara blanca y los ojos rojos. Guadalupe corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Vamos a casa, cariño, vámonos ya». Subieron al coche en absoluto silencio. Valentina se sentó en el asiento trasero, abrazó su mochila contra el pecho y miró por la ventana sin decir nada. Guadalupe condujo directamente a casa, atravesando las abarrotadas calles de Ciudad de México, el tráfico de la tarde interfiriendo, pero apenas prestaba atención. Lo único que importaba era llegar a casa y escuchar esa grabación. En cuanto entraron en el pequeño apartamento de Colonia Portales, Guadalupe cerró la puerta con llave, cogió la mochila de Valentina, sacó el móvil y le dijo a su hija que se duchara y se cambiara. «Cariño, ve a darte una ducha muy caliente y ponte el pijama. Mamá preparará la cena». Valentina asintió y se fue al dormitorio sin discutir. Guadalupe esperó a oír encender la ducha y luego se sentó en el sofá del salón. Con las manos temblorosas cogió el móvil, conectó los auriculares para que Valentina no la oyera
y pulsó reproducir. Los primeros 20 minutos fueron ruidos de movimiento, la mochila siendo llevada, pasos, voces apagadas de otros niños hablando. Guadalupe adelantó la grabación hasta la marca de 1 hora, cuando el ensayo ya debería haber comenzado. Y entonces escuchó, y lo que escuchó le heló la sangre de una forma que nunca antes había sentido. Me revolvía el estómago, me daba vueltas la cabeza, me subía náuseas por la garganta. Se tapó la boca con la mano para no gritar, para no vomitar allí mismo en el sofá. La voz del profesor Almazán, calmada y serena como siempre, diciendo a los niños que cierren los ojos y respiren hondo, diciendo que iban a hacer un ejercicio especial de conexión con el cuerpo, de comprender las emociones más profundas. Luego, pedirles que toquen sus propios cuerpos, que sientan cada parte, que no se avergoncen porque el cuerpo es arte y el arte no tiene vergüenza. Guadalupe oyó las voces de los niños, inseguras, asustadas, preguntando si era normal, y escuchó su respuesta. Por supuesto que es normal, chicas. Todas las grandes actrices mexicanas han pasado por ejercicios como este. María Félix, Dolores del Río, Salma Hayek, todas ellas. El verdadero arte requiere vulnerabilidad total. Necesitas aprender a expresar emociones profundas a través del cuerpo. Y para eso necesitas conocer el cuerpo sin vergüenza, sin miedo. Y luego, lo que vino después fue aún peor. Les pidió que hicieran ejercicios de expresión corporal sin camisetas, porque la ropa bloqueaba la energía, bloqueaba la verdadera conexión con las emociones, diciendo que era secreto porque otras escuelas de teatro copiarían su técnica si la veían, así que la puerta tenía que estar cerrada con llave. Diciendo que si se lo contaban a sus padres, no entenderían por qué no eran artistas y les prohibirían seguir adelante y entonces nunca podrían ser actrices de verdad. Guadalupe se quitó los auriculares y corrió al baño. Vomitó violentamente, todo su cuerpo temblando. Tenía la prueba, ahí estaba la verdad grabada en ese móvil. Y era peor, mucho peor de lo que había imaginado. Ese hombre abusaba psicológicamente de niños, los manipulaba, usaba la admiración que sentían por él y el sueño que tenían de ser actrices para hacerles aceptar cosas completamente inapropiadas. Se lavó la cara, se enjuagó la boca, respiró hondo varias veces intentando calmarse. Tenía que ser fuerte, tenía que actuar rápido. No podía permitir que ese hombre siguiera haciendo eso, no solo con Valentina, sino también con las otras 4 chicas. Volvió a la habitación, sacó el móvil con la grabación y con las manos aún temblorosas marcó el número de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad de México. El asistente al otro lado era profesional y atento. Guadalupe contó todo rápidamente, dijo que tenía una grabación de audio que probaba abuso psicológico contra menores, que tenía los nombres de los niños implicados, que tenía las fechas y horas. El encargado se tomó la denuncia en serio, anotó todos los detalles y dijo que enviarían agentes al día siguiente para recoger la grabación y comenzar el procedimiento oficial de investigación. Pero Guadalupe no podía esperar hasta el día siguiente. No podía quedarme quieta sabiendo que ese hombre era libre, que mañana iba a dar otras clases, que otros niños estaban bajo su alcance. En cuanto colgó el teléfono con la fiscalía, volvió a coger el móvil y empezó a llamar a las otras 4 madres cuyas hijas estaban haciendo los ensayos especiales. La primera fue la señora Ruiz. Cuando contestó, Guadalupe habló rápido, con la voz temblorosa. «Señora Ruiz, necesito hablar con usted con urgencia. Descubrí algo terrible sobre el profesor Almazán, sobre los ensayos especiales. He dejado pruebas registradas. ¿Puedes venir a mi casa ahora?» Y luego envió la dirección. Hizo lo mismo con las otras 3 madres. Al principio, todos estaban en shock. Algunos no querían creerlo, pero algo en la desesperación de la voz de Guadalupe les hizo aceptar ir. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí,
Es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos, porque entiendes que a veces la realidad es más impactante que cualquier ficción. ¿Estás preparado para la revelación final, para saber exactamente qué ocurrió cuando salió la verdad? Una hora después, las 5 madres estaban reunidas en la pequeña habitación del apartamento de Guadalupe. Señora Ruiz, la madre de Sofía; señora López, madre de Camila; señora Torres, la madre de Ana; señora García, madre de Isabella, todos sentados en el sofá, en las sillas de la cocina que Guadalupe trajo al salón, en los brazos de los sillones. Todo con expresiones tensas y asustadas, sin saber exactamente qué esperar. Guadalupe puso el móvil con la grabación en la mesa de centro, lo encendió al máximo volumen que pudo sin despertar a Valentina, que ya dormía en la habitación, y pulsó reproducir. Obligaba a las mujeres a escuchar todo, cada palabra que dijo el profesor Almazán, cada instrucción insuficiente que daba, cada manipulación psicológica que usaba para hacer que los niños obedecieran. Mientras sonaba la grabación, las expresiones de las madres cambiaron. Primero la incredulidad, como si no pudieran creer lo que oían. Luego el shock, las caras se pusieron blancas, las manos cubriéndose la boca. Luego horror absoluto. La señora Ruiz empezó a llorar, sollozos fuertes que intentaba ahogar con las manos. La señora López se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, con las manos en el pelo, repitiendo: «Dios, Dios mío, Dios mío». La señora Torres simplemente permaneció paralizada, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La señora García corrió al baño y vomitó, igual que Guadalupe. Cuando terminó la grabación, el silencio en la sala era ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Entonces habló la señora Ruiz con la voz rota. «¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo dejé a mi hija en manos de ese monstruo? ¿Cómo pude ser tan ciego?» Guadalupe abrazó a la mujer. «Ninguno de nosotros se dio cuenta. Es manipulador, tiene experiencia, sabe exactamente cómo ganarse nuestra confianza y la de los niños. No es culpa nuestra, es culpa solo suya. Pero ahora», Guadalupe continuó con voz firme, «tenemos que actuar. Ya lo he denunciado ante la Fiscalía General de Justicia. Los agentes vienen mañana a recoger la grabación. Pero no quiero esperar. Quiero enfrentarme a este hombre hoy. Quiero que sepa que ha sido descubierto, que no se saldrá con la suya». Las otras madres estuvieron de acuerdo, la ira empezando a reemplazar el shock inicial. «Sí, vamos a enfrentarle. Vamos a demostrar que ya no nos acercaremos más a nuestras hijas». Acordaron encontrarse a la mañana siguiente, a las 8, en la Casa de Cultura. El profesor Almazán solía llegar temprano para preparar las clases del día. Querían atraparle antes de que empezaran las clases, antes de que tuviera oportunidad de contactar con más niños. Querían mirarle a los ojos y decirle que lo sabemos todo, que se acabó. Esa noche, Guadalupe apenas volvió a dormir. Pero esta vez no era ansiedad ni miedo. Era determinación, era ira, era la necesidad absoluta de proteger no solo a Valentina, sino a todos los demás niños que podían convertirse en víctimas de ese hombre. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café fuerte, se vestía con cuidado. Quería ser fuerte, presentable, seguro de sí mismo. No era una madre histérica, era una madre que tenía pruebas concretas y que iba a asegurarse de que se hiciera justicia. Dejó a Valentina dormida, pidió a la vecina de abajo, doña Carmen, que vigilara el piso por si la chica se despertaba. «Todo va a salir bien», dijo doña Carmen, una mujer de 60 años que conocía a Guadalupe desde que se mudó a ese edificio. «Eres una madre guerrera. Ve allí y protege a tu hija. Antes de pasar a lo que ocurrió en la confrontación, ayudad a llevar historias reales como esta a quienes realmente se preocupan, a otras madres que necesitan saber que confiar en el instinto materno puede salvar vidas».
Si quieres formar parte de esta misión, no olvides dar me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Cada gesto tuyo marca la diferencia. A las 8 de la mañana, las 5 madres se reunieron frente a la Casa de la Cultura. Guadalupe tenía la grabación guardada en su móvil, copias enviadas por correo electrónico a ella y a su hermana Mariana, como precaución. No iba a perderme esa carrera en absoluto. Las mujeres subieron juntas las escaleras de piedra, una fuerza colectiva, un ejército de madres decididas a proteger a sus hijas. Encontraron al profesor Almazán en el Salón de los Espejos, preparando el espacio para una clase que empezaría a las 9. Estaba tumbado de espaldas, colocando sillas, cuando escuchó los múltiples pasos en el pasillo. Se giró y vio a las 5 madres de pie en el umbral. Su rostro cambió al instante. Primero sorpresa, luego confusión, y después algo que parecía miedo disfrazado rápidamente con una sonrisa educada. «Buenos días, señoras. Qué sorpresa verlos a todos aquí. ¿Ha pasado algo?» La voz era calmada, controlada, la misma que yo usaba en clase. La misma voz que estaba en la grabación manipulando a los niños. Guadalupe dio un paso adelante. «Lo sabemos todo», dijo con voz firme y clara. «Tenemos pruebas de lo que haces con nuestras hijas en ensayos especiales y ya han llamado a la policía». La sonrisa del profesor Almazán desapareció. Se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué dices? ¿Qué pruebas? No he hecho nada malo». Guadalupe sacó el móvil del bolsillo y pulsó play. Su voz llenó la habitación. Las instrucciones insuficientes, la manipulación psicológica, cada palabra terrible que había dicho a los niños. Mientras sonaba la grabación, el profesor intentó negarlo. «Esto está sacado de contexto. No entiendes el teatro. Estos son ejercicios legítimos, técnicas usadas por grandes directores». Pero su voz temblaba ahora, empapada de sudor frío. Gritó la señora Ruiz, todo el dolor y la rabia explotando. «Ejercicios legítimos. Estás bromeando. Mi hija tiene 8 años. Llegaba a casa llorando, teniendo pesadillas, ¿y eso lo llamas legítimo?» El profesor intentó defenderse. Intentó decir que eran ignorantes, que no entendían el arte. Pero las 5 madres se acercaron a él, no físicamente, sino con la fuerza de la verdad, la ira justa, la determinación de proteger. «Nunca volverás a acercarte a nuestras hijas», dijo Guadalupe. «Nunca volverá a tocar a ningún niño. La policía está en camino y pagarás por todo lo que has hecho». En ese momento, como si hubiera estado coordinado, 2 agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México aparecieron en la puerta. La fiscalía actuó más rápido de lo que Guadalupe esperaba. Los agentes entraron en la sala, mostraron sus identificaciones y pidieron hablar con el profesor Almazán y la persona que había presentado la denuncia. Guadalupe se presentó. Mostró la grabación completa a los agentes, que escucharon con expresiones cada vez más serias. «Profesor Ricardo Almazán, está siendo retenido para testificar sobre graves acusaciones de abuso psicológico y corrupción de menores», dijo uno de los agentes. El profesor intentó resistirse, intentó decir que todo era un malentendido, que las madres estaban histéricas, que iba a demandarlas a todas por difamación. Pero los agentes ya habían escuchado suficiente en la grabación. Le pusieron las esposas en las muñecas y el profesor se puso pálido como papel. «Por favor, esto es un error. Soy un profesional respetado. Tengo una carrera de 20 años. He ganado premios», dijo mientras lo guiaban escaleras abajo. Las madres estaban arriba, abrazándose, llorando de alivio y horror al mismo tiempo. Guadalupe sintió que sus piernas temblaban y la señora López la sostuvo. «Se acabó, Guadalupe. Salvaste a nuestras hijas. Fuiste valiente cuando ninguno de nosotros lo fue». En los días siguientes, la investigación se profundizó. Los agentes entrevistaron a las 5 chicas de los ensayos especiales.
con psicólogos especializados presentes para asegurarse de que el proceso fuera lo menos traumático posible. Todos confirmaron lo que venía en la grabación. Todos contaron los ejercicios inapropiados, el miedo que sentían, cómo el profesor dijo que era un secreto y que no podían contárselo a nadie. Y entonces, la investigación reveló algo aún más impactante. No eran solo esas 5 chicas. Hubo al menos 12 víctimas más en los últimos 4 años. Chicas que habían hecho los ensayos especiales en años anteriores, que se habían graduado del curso y se habían ido, pero que nunca le habían contado a nadie lo que había pasado porque pensaban que era normal, que formaba parte del teatro profesional, o porque tenían demasiado miedo y vergüenza para hablar. Se contactó con las familias y, una a una, empezaron a aparecer las historias. Madres que recordaban que sus hijas habían cambiado su comportamiento en ese momento, pero no se habían conectado con las clases. Chicas que ahora eran adolescentes y que por fin podían hablar en silencio sobre el trauma que llevaban años cargando. El caso acaparó titulares en los principales periódicos de Ciudad de México. Profesor de teatro respetado, arrestado por abuso psicológico a menores. 17 víctimas en 4 años. Guadalupe creó un grupo de apoyo con las demás madres. Todas llevaron a sus hijas a terapia psicológica especializada en el Centro de Atención a Víctimas, un servicio de fiscalía dirigido específicamente a niños que han sufrido traumas. Fueron semanas difíciles. Valentina tenía pesadillas constantes, episodios de llanto, momentos de ira y confusión, pero poco a poco, con el apoyo de su madre, su terapeuta y las otras chicas que habían pasado por lo mismo, empezó a recuperarse. Guadalupe nunca se perdonó del todo por no haber actuado antes, por haber tardado tanto en conseguir pruebas. Pero la terapeuta de Valentina le ayudó a entender que nunca fue culpa suya. El profesor Almazán era un manipulador experimentado que sabía exactamente cómo ganarse la confianza y cómo hacer que la gente dudara de sus propios instintos. Lo importante era que Guadalupe confió en su instinto maternal al final. Actuó antes de que ocurriera algo peor y salvó no solo a su propia hija, sino al menos a otros 12 niños de seguir sufriendo. El profesor Almazán fue formalmente acusado de 17 delitos contra la dignidad y el desarrollo psicológico de menores. Estaba a la espera de juicio en la detención preventiva de Santa Marta, Acatitla, en las afueras de Ciudad de México. Su reputación quedó completamente destruida. Su nombre fue eliminado de todos los premios y reconocimientos que había recibido a lo largo de sus 25 años de carrera. La Casa de Cultura de Coyoacán emitió un comunicado público pidiendo disculpas a las familias e implementó estrictos nuevos protocolos de seguridad. Cámaras en todas las aulas. Prohibición absoluta de puertas cerradas durante las clases, comprobaciones detalladas de antecedentes de todos los profesores y la presencia obligatoria de al menos 2 adultos en cualquier actividad con niños. Otras instituciones culturales y educativas en toda Ciudad de México han comenzado a hacer lo mismo. El caso inspiró cambios legislativos para proteger a los niños en entornos artísticos y educativos. Los diputados han presentado proyectos de ley que exigen formación obligatoria para los profesores sobre los límites adecuados y sanciones más severas por el abuso psicológico más allá del abuso físico. Guadalupe se convirtió en una voz importante en este movimiento. Creó una página de Facebook llamada Madres Alertas México, donde compartía señales de advertencia que otras madres deberían vigilar, historias de familias que habían pasado por situaciones similares, recursos de ayuda y apoyo. La página alcanzó más de 50,000 seguidores en 3 meses. Madres de todo el país escribieron sus propias historias, pidiendo consejo,
agradeciendo que alguien finalmente hablara abiertamente de ello. 2 años después de aquel terrible día en que Guadalupe escuchó la grabación, la vida había cambiado por completo para ella y Valentina. La niña, que ahora tiene 11 años, se estaba recuperando bien. Seguía yendo a terapia una vez al mes, pero las pesadillas habían disminuido mucho. Había abandonado el teatro un tiempo, el trauma había sido demasiado grande, pero últimamente había empezado a interesarse por la danza folclórica mexicana, una forma de expresión artística más segura y colectiva, en la que actuaba en grupos con otras chicas del colegio, siempre con varios adultos presentes y padres observando los ensayos. Guadalupe miró a su hija bailando en el festival escolar, con el típico disfraz de Jalisco, los movimientos gráciles y seguros, la sonrisa real en su rostro, y sintió cómo su corazón se desbordaba de una mezcla de orgullo, gratitud y alivio. Había salvado a su hija. Había confiado en el instinto maternal que la sociedad tan a menudo intenta hacer que las mujeres ignoren, llamándolo paranoia, exageración, histeria maternal. Lo que Guadalupe aprendió durante esos 2 años fue que el instinto materno no es una invención, es algo real, profundo, ancestral. Es una voz interior que existe para proteger, para advertir cuando algo está fuera de lugar, cuando acecha un peligro invisible. Ignorar esa voz, por miedo al juicio de los demás o por querer creer que todo está bien, puede ser muy costoso. Puede costarle a un niño la seguridad, la inocencia y la salud mental. Las demás madres de Madres Alertas México se convirtieron en las mejores amigas de Guadalupe, unidas para siempre por esa dolorosa pero que cambió la vida. Señora Ruiz, señora López, señora Torres, señora García. Las 5 se reunían cada semana, tomaban café juntas, se apoyaban mutuamente, compartían las pequeñas victorias y los momentos difíciles de la recuperación de sus hijas. Juntos organizaron conferencias en escuelas, en casas de cultura, en centros comunitarios de Ciudad de México e incluso en otros estados. Enseñaron a los padres a reconocer señales de advertencia, a confiar en sus instintos y a no ignorar nunca cambios repentinos en el comportamiento de sus hijos. Guadalupe habló abiertamente sobre su historia. Al principio fue difícil revivir aquellos días terribles, admitir públicamente que apenas había actuado a tiempo. Pero se dio cuenta de que, al compartir, al poner la experiencia en palabras, estaba ayudando a otras familias a no pasar por lo mismo. Recibía mensajes cada día de madres dándome las gracias, diciéndome que habían reconocido carteles en sus propias casas por las charlas, que habían actuado antes de que fuera demasiado tarde. Cada mensaje de este tipo hizo que todo mereciera la pena. El profesor Ricardo Almazán fue condenado a 35 años de prisión por múltiples delitos de abuso psicológico y corrupción de menores. La sentencia se anunció en un día lluvioso de marzo, casi 2 años después de su arresto. Guadalupe estaba en el tribunal junto con las otras 16 familias de las víctimas, todas sentadas en los bancos reservados para el público. Cuando el juez leyó la sentencia, hubo un suspiro colectivo de alivio, lágrimas de alegría y dolor mezcladas. Abrazos apretados entre madres que entendían exactamente por lo que cada una había pasado. Fue una victoria para la justicia. Nunca podría volver a hacer daño a ningún niño. Nunca volvería a tener acceso a chicas inocentes que confiaban en él. La reputación del profesor Almazán quedó completamente destruida, como debía ser. Su nombre fue eliminado de todos los premios, de todas las placas homenaje, de todos los programas de obras antiguas donde actuó como director. La Casa de Cultura de Coyoacán colocó un cartel en la entrada con los nuevos protocolos de seguridad, un compromiso público de que nunca volvería a ocurrir en esa institución.
Cámaras en todas las aulas, puertas nunca cerradas con llave durante las clases, controles de antecedentes estrictos de todos los profesores y personal, presencia obligatoria de al menos 2 adultos en cualquier actividad con niños. El caso acaparó titulares en los principales periódicos y programas informativos de México. Reforma, El Universal, Milenio, todos lo cubrieron extensamente. Reconocido profesor de teatro, condenado por abusar de 17 chicas durante 4 años. La madre salva a su hija confiando en el instinto maternal. Cambios en la legislación de protección infantil inspirados en el caso Almazán. El impacto fue enorme. Los agentes han presentado proyectos de ley que exigen formación obligatoria para todos los profesores e instructores que trabajan con niños bajo límites apropiados, sanciones más severas para el abuso psicológico más allá del abuso físico y la creación de canales anónimos de denuncia en todas las instituciones educativas y culturales. Otras instituciones en Ciudad de México y otros estados han comenzado a implementar los mismos protocolos de seguridad. Música, danza, artes marciales, escuelas deportivas, todos reconociendo que los depredadores pueden estar en cualquier parte, disfrazados de profesionales respetados y admirados, y que la protección de los niños debe estar por encima de cualquier reputación, cualquier carrera brillante, cualquier premio colgado en la pared. Guadalupe aprendió lecciones profundas en esos 2 años de recuperación y lucha. Aprendió que ser madre no es solo amar incondicionalmente. También es ferozmente protector, incluso cuando todos a tu alrededor dicen que estás exagerando, que ves cosas que no existen, que estás siendo paranoico. Aprendió que el instinto maternal existe por una poderosa razón evolutiva y que ignorarlo para complacer a la sociedad o evitar conflictos puede tener consecuencias devastadoras. Aprendió que los depredadores se esconden tras máscaras de respetabilidad, premios, años de carrera impecable, sonrisas amables y palabras educadas. Pero que una madre atenta, una madre que observa, que escucha, que confía en la opresión del pecho y la alarma interna, vale más que 1000 diplomas y reconocimientos. Aprendió que no importa quién sea la persona, cuál sea su posición social o profesional. Si algo parece mal, si el corazón de una madre grita que algo no va bien, es necesario investigar, actuar, proteger, sin miedo a las consecuencias sociales ni a lo que pensarán. Pero quizá la lección más importante que aprendió Guadalupe fue la fortaleza de la comunidad. Ninguna madre debería tener que pasar por esto sola, aislada, dudando de sí misma. La unión de esas 5 madres y luego de las otras 12 familias que se unieron creó una red de apoyo y protección colectiva esencial para la recuperación de todas las niñas. Juntos eran más fuertes. Juntos podrían marcar la diferencia no solo en sus propias familias, sino en la sociedad en su conjunto. Hoy Valentina, de 11 años, sabe que puede contarle todo a su madre. Sabes que siempre serás creído, siempre protegido, siempre amado incondicionalmente, pase lo que pase. Todavía hay pesadillas ocasionales, todavía hay días difíciles en los que el recuerdo de esos ensayos vuelve y me aprieta el pecho. Pero también hay días buenos, cada vez más frecuentes, días en los que baila sin miedo, en los que ríe con sus amigos, en los que hace planes para el futuro. La terapia continúa, una vez al mes, un espacio seguro para procesar emociones, para entender que lo que pasó no fue culpa suya, nunca fue culpa suya. Y en las noches difíciles, cuando llega la pesadilla y Valentina se despierta asustada, llorando en la oscuridad, Guadalupe siempre está ahí. Corre al dormitorio, enciende la lámpara suave, se tumba junto a su hija en la cama estrecha y la abraza con fuerza. Se acabó, mi amor. Estás a salvo.
Mamá está aquí y nunca dejará que nadie te haga daño otra vez. El hombre malo está en prisión y nunca volverá. Eres mi guerrero, mi superviviente, mi luz». Y Valentina, acurrucada en los brazos de su madre, respirando el aroma familiar, sintiendo el corazón de Guadalupe latir contra el suyo, se va calmando poco a poco. Las lágrimas se secan, la respiración se vuelve regular y el sueño regresa. Una noche tranquila esta vez, sin monstruos, sin miedos, porque sabe, en lo más profundo de su alma, que está protegida, que su madre luchó por ella, creyó en ella, la salvó, y que este amor incondicional y esta feroz protección nunca faltarán a ellas. El valor de una madre salvó no solo una vida, sino 17. Cambió leyes, transformó instituciones, creó oleadas de protección que llegaron y aún llegan a miles de familias mexicanas. El caso Almazán, como se conoció, se ha convertido en referencia en los debates sobre la protección infantil, sobre la importancia de creer en los niños, sobre la creación de entornos seguros en espacios educativos y culturales. A veces Guadalupe mira atrás y piensa en lo que habría pasado si no hubiera confiado en el instinto, si hubiera ignorado la opresión en mi pecho, la alarma interna, la voz que gritaba que algo iba mal. Valentina probablemente habría seguido sufriendo durante meses, quizá años. Probablemente otras chicas se habrían convertido en víctimas más adelante. El profesor Almazán habría continuado su brillante carrera, recibiendo más premios, ganando más respeto, mientras destruía la inocencia de los niños que confiaban en él. Pero confiaba en su instinto, actuaba, luchaba, no se rindió ni siquiera cuando todos decían que estaba equivocada. Y eso marcó toda la diferencia, no solo por Valentina, no solo por esas 17 niñas, sino por innumerables otros niños que ahora están más protegidos gracias a los cambios que ha generado este caso. Porque las madres no nacen para ser ingenuas, para cerrar los ojos y fingir que todo está bien cuando el corazón grita lo contrario. Las madres nacen para ser guerreras incansables, feroces protectoras, guardianas eternas de sus hijos. Y cuando una madre decide luchar, cuando decide que nada ni nadie va a hacer daño a su descendencia, no hay reputación, no hay estatus social, no hay nada en este mundo que pueda detenerla. Esta historia es real. Nos ocurre más cerca de lo que nos gustaría admitir, en colegios, en iglesias, en centros culturales, en clubes deportivos. Los depredadores existen y saben exactamente cómo ganarse la confianza, cómo manipular, cómo hacer que sus víctimas guarden un secreto. Pero madres atentas, madres que confían en el instinto, madres que creen en sus hijos y actúan cuando algo va mal, estas madres pueden cambiarlo todo. Si eres madre, si eres padre, si tienes hijos bajo tu cuidado, aprende de la historia de Guadalupe. Observa, escucha, confía en tu instinto. Si algo parece mal, probablemente no lo esté. No tengas miedo de investigar, de preguntar, de actuar. La sociedad puede llamarte exagerado, paranoico, pero la seguridad de tu hijo vale más que cualquier opinión de los demás. Y si eres alguien que ha pasado por algo similar, debes saber que no estás solo, que no era culpa suya, que hay ayuda disponible, comunidades de apoyo, gente que cree en ti. Hablar del trauma, buscar terapia, unirme con otros que lo han entendido, todo esto forma parte de la sanación. Y la sanación es posible. Valentina es la prueba viviente de ello. Esta historia termina aquí, pero el mensaje continúa. Protege a tus hijos. Confía en tu instinto. Créelo cuando te digan que algo va mal. Y sabe que el valor de una persona puede salvar muchas vidas y cambiar el mundo para mejor. No salgas todavía. Si esta historia te ha tocado el corazón, si entiendes la importancia de proteger a nuestros hijos y confiar en el instinto maternal, da el siguiente paso en ese camino.
Mira el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá ahora en la pantalla. En él, seguiremos descubriendo historias reales que conmueven, enseñan, transforman. Historias de coraje, amor, protección, justicia que se hace. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Deja el like para que más gente pueda ver este mensaje y activa la campana para no perderte ninguna de las siguientes historias. Un gran abrazo de una madre a otra, de un corazón que entiende a otro que también entiende. Y hasta la próxima historia emocionante, donde seguiremos mostrando que el amor de una madre, cuando se transforma en acción y coraje, es la fuerza más poderosa que existe en este mundo. Cuídate, protege a quien amas y nunca jamás ignores la voz de tu corazón cuando grita que algo va mal. Nos vemos luego.